Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, seámoslo siempre. Hoy tenemos un gran programa en el marco de lo que nos dejó la Feria Ricardo Palma 2018. Vamos a conversar con uno de sus invitados más importantes, Fernando Iwasaki, escritor peruano que reside en España hace muchísimo tiempo y que acaba de publicar el libro de ensayos Las Palabras Primas, y vamos a hablar con él sobre eso y sobre muchísimos temas más. Mi nombre es José María Salazar Núñez y aquí empieza Somos Libros, seámoslo siempre. Acompáñenme. Bueno, continuamos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, y estamos en el marco de la Feria Ricardo Palma 2018. Vamos a conversar con el escritor peruano, uno de los invitados, Fernando Iwasaki. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar en tu programa. Antes de empezar, hablábamos un ratito de la coincidencia de que tú tienes un libro que se llama Somos Libros, seámoslo siempre. Sí, es un libro que publiqué en el año 2014, me lo publicó la Universidad de Sevilla en la edición anual que todos los años le dedican a la Feria del Libro Antiguo, y entonces a mí me parecía que ese título tenía que existir. Me encanta hacer los juegos de palabras, como veo que a ustedes también, y entonces me parece una feliz coincidencia que exista un libro y un programa sobre libros y que los dos se llamen Somos Libros, seámoslo siempre. Además tú publicaste en España, y en España no deben haber entendido la referencia al himno, ¿no? Si no la cuento, nadie lo sabe, nadie repara en eso, así que deberíamos unirnos de alguna manera para hacer publicidad a ambos, sí, al claro. programa y al libro. Por supuesto. Acabas de sacar el libro que se está presentando aquí en la feria, Las Palabras Primas, que es un libro de ensayo que ha ganado un premio de ensayos. Cuéntanos un poquito cuál es la idea, el hilo conductor de Las Palabras Primas. El hilo conductor en realidad es una reflexión sobre la lengua española. Nosotros somos hispanohablantes, concretamente del Perú. El Perú es una suerte de periferia de la lengua española. Nadie identifica lo que es un acento peruano. Todo el mundo tiene en la cabeza cómo habla un cubano, un mexicano, un argentino. Y cuando piensan en España, probablemente piensan en Castilla, en León, en esa zona central. Nadie tiene en la cabeza el habla andaluza. Nadie tiene en la cabeza el habla de Guatemala, que hablan muy parecido al mexicano. Nadie identifica al uruguayo con respecto al argentino, ni al puertorriqueño según el cubano. Pero cómo hable un boliviano, un ecuatoriano, un peruano, es algo que mayormente la gente ignora. Entonces a mí me parecía interesante escribir un libro desde mi perplejidad de hispanohablante de periferia, que vive en otra periferia del español, que es Andalucía, y poder establecer puentes entre nuestra habla latinoamericana general y peruana en particular, con todas las grandes metrópolis del habla española, porque ahí estaría Buenos Aires, ahí estaría Ciudad de México, ahí estaría Madrid, y por qué no La Habana o Santiago de Chile. Entonces mi libro trata de eso, y al mismo tiempo trata del impacto que tienen las nuevas tecnologías en nuestra manera de leer, escribir e incluso de hablar. Y finalmente me interesa mucho rescatar palabras, conservar otras que están a punto de extinguirse, es decir, de desaparecer del diccionario de la Real Academia, y por otro lado, historiar palabras, como hay palabras que provienen del siglo de oro, que han cambiado de significado a lo largo de todos estos siglos y que las seguimos utilizando enriquecidas, pero que nadie hace ese trabajo semántico, estratigráfico, de ver hasta en los niveles más profundos de dónde provienen o cuál era la etimología de esas palabras. Todo eso está en Las Palabras Primas. Y es un libro que justamente rescata toda esta tradición de hablar sobre el idioma castellano de una manera que ya nos estamos un poco desacostumbrando a hacerlo. ¿No crees que ahora con las nuevas tecnologías hemos perdido un poquito esa tendencia a reflexionar sobre las palabras, sobre el lenguaje, sobre el idioma? No, creo que al contrario, las nuevas tecnologías se prestan para no reflexionar, se prestan incluso para escribir sin pensar. ¿Cuántos políticos, cuántas personas, por escribir muy rápidamente en un tuit, lo primero que se les ocurrió, han metido la pata, pero hasta el fondo? Es decir, la gente escribe sin pensar, y escribe sin pensar en pantallas que a su vez reemplazan las palabras que empleamos porque nos proponen otras que son supuestamente mejores. Y a mí particularmente eso me produce una gran irritación, porque pienso que ninguna tableta, ningún teléfono celular,
Ningún procesador de textos va a elegir una palabra de mi idioma mejor que yo. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de estas tecnologías consiente que estos aparatos terminen la frase. Por ejemplo, si yo quisiera escribir el rosicler de la mañana, que es una luz muy bonita que hay en el alba, como es una palabra rara, me la van a cambiar por reciclar. El reciclar de la mañana, y ya me fregaron la expresión. Entonces, eso ocurre a menudo. Y si a eso le agregas que la gente no pone comas, no pone paréntesis, no pone guiones, no pone comillas, no ponen ni siquiera acentos, y entonces tú no puedes escribirle a alguien sobre la pérdida de su madre y hablarle de la perdida de su madre. Tienes que poner un acento en la E para que quede claro a qué te refieres, ¿no? Entonces yo siento que todo esto influye en nuestra manera de leer. Estamos acostumbrando, ¿no? Porque a veces, o sea, uno habla en WhatsApp o uno habla en Facebook Chat o qué sé yo, estas cuestiones, nos estamos acostumbrando a no ver las comas, a no, entre comillas, a pensar que digamos, no necesitarlas y a vivir un poquito con esa ligereza, ¿no? A mí muchas veces me cuesta leer un texto sin comas, incluso cuando es un poema. Tengo amigos poetas y tú eres poeta, que sabes que no quieren poner las comas porque les parece que cada lector debe encontrar la voz del poema. Pero a mí, sin embargo, me molesta no encontrar las comas, incluso en un poema. Ya no te digo nada en un texto de WhatsApp. Es decir, que pienso que los signos de puntuación están allí como los rompemuelles en las calles, para que hagamos unas pausas y para que tomemos aire y para que los versos y los poemas tengan una solidez y un empaque. Yo le doy muchísima importancia a todo eso. Es muy interesante lo que hablas y quedan muchísimos temas por hablar, pero ya no nos queda tanto tiempo. Y sí quería hablarte sobre la reedición de tu primer libro de cuentos, Tres noches de corbata, que quería saber un poco qué se siente ver un libro que escribiste hace mucho tiempo volver a nacer, digamos, tener otra vida, y cómo va tu lado con la escritura literaria, ¿no? Porque ahora te estás dedicando más a los ensayos, si estás pensando en volver a escribir, un libro de cuentos, si estás escribiendo. Pues al respecto, mira, te diría que para mí todos los libros que he escrito son igual de importantes, es decir, un libro de cuentos, un libro de ensayos, un libro de historia. También he venido a la Feria Ricardo Palma a presentar un libro de historia, una investigación sobre el mundo colonial que me ha publicado el Fondo de Cultura Económica, Aplaca Señor tu ira, lo maravilloso y lo imaginario en Lima Colonial. Y para mí ese libro, o la reedición de Tres noches de corbata por los 30 años, o estos ensayos de las palabras primas, o las crónicas de Somos Libros, Seámoslo Siempre, yo no puedo decir este me gusta más que otro. Es como que te pregunten por a qué hijo quieres más. Es absolutamente imposible. Creo que todos mis libros dialogan entre sí. Creo que forman una red en la que los vasos comunicantes, las tramas y las urdimbres entre ellos son explícitas y manifiestas. Y entonces ver que un libro que escribiste hace 30 años se reedita más allá de lo viejo que te sientes, supone que, y esto es lo más importante, has seguido escribiendo y que al continuar escribiendo alguien pensó que tiene valor lo primero que escribiste. Entonces, fue un libro que publiqué en el año 87. En el año 87 yo tenía 20 y tantos años, pero lo interesante es que en ese momento en España los que estaban publicando de mi edad eran Javier Cercas e Ignacio Martínez de Pisón. Y en el Perú, sin embargo, en los años 80 publicamos Jorge Eduardo Benavides, Carlos Herrera y Mario Velatín. En Argentina, Guillermo Martínez. En Chile, Alberto Fuguet. Poco más. Es decir, me siento en todo caso en buena compañía. Esta reedición me ha servido para darme cuenta de que en los años 80 otros autores de mi edad publicamos libros siendo muy jóvenes, y creo que lo interesante sería ver de qué manera estos libros que publicamos, algunos sesenteros en los años 80, construyen un imaginario común. Seguro que en todos está Borges, seguro que en todos están ciertas reverberaciones musicales y audiovisuales, y creo que eso sería interesante de hacer, porque la gente cree que
solo porque ahora existe Internet y las redes sociales se pueden establecer estos diálogos, y pienso que no. Desde siempre. Desde siempre, pero ahora se le da una importancia, desde mi punto de vista, exagerada, ¿no? Y más pensaría en eso, en de qué manera Tres noches de corbata es un libro que ahora que se reedita permite compararlo con otros libros de mis contemporáneos publicados también en los años 80. Bueno, Fernando, muchísimas gracias realmente. Y recuerden, ya saben, las palabras primas y Tres noches de corbata de Fernando Iwasaki. Y recuerden siempre, somos libros. Seámoslo siempre. Gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Fernando Iwasaki. Ya saben, su libro Las palabras primas está disponible en librerías. Conmigo será hasta la próxima, pero estén atentos a las novedades tanto en Somos Libros en Facebook como en CNB en Facebook. Además, recuerden que nos pueden escribir al inbox de esas páginas y también pueden entrar a cnbtvdigital.com, la página web donde colgamos toda la programación. Además, a mí me pueden encontrar como @José Somos Libros en Instagram. Así que no hay excusa para desconectarse de nosotros. Mi nombre es José María Salazar Núñez, ya deberían saberlo a estas alturas. Y recuerden que somos libros y seámoslo siempre. Chau.